Desprendimiento de viruta por maquinado convencional y CNC. Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Maquinado convencional. Proceso mediante el cual se remueve metal para dar forma o acabado a una pieza a través del desprendimiento de viruta. Centro de mecanizado. Es una forma de decir la versión CNC de las máquinas convencionales que ya conocemos, como el torno y la fresadora. Más adelante lo observaremos. Pero, ¿cuántos tipos de maquinado hay? Existen muchos tipos de maquinado. A continuación, hablaremos de los 4 más importantes. Taladrado. Puede definirse como la operación de producir una perforación cuando se elimina metal de una masa sólida utilizando una herramienta de corte llamada broca espiral o helicoidal. Aquí podemos observar la versión análoga a la izquierda y la versión CNC a la derecha. Taladro de columna. Es una herramienta donde se mecanizan la mayoría de los agujeros o perforaciones que se hacen al metal de una masa sólida utilizando una herramienta de corte llamada broca espiral o helicoidal. La viruta surge a partir de la interacción entre la pieza y la herramienta de corte. En el taladrado se producen virutas en grandes cantidades. El taladrado de columnas se conforma de las siguientes partes, que son la base o placa de asiento. Mesa de trabajo. Esta está montada en una columna y se le puede levantar o bajar y sujetar en posición para soportar la pieza a la altura apropiada. El cabezal fijo. La columna es el miembro principal sobre el que van montados otros componentes. Hay columnas de tipo caja, redondos o tubulares. El husillo está equipado con un agujero cónico para recibir el extremo cónico de las brocas o de un mandril. Y la manivela de control, que es el miembro giratorio que impulsa a la broca. El taladro es una de las máquinas que podemos utilizar para desprender viruta de algunas piezas que nosotros estemos utilizando. El taladro radial se caracteriza por ser una máquina que te permite darle más movimiento y tener una mejor posición de lo que sea que vayas a trabajar. Para esto les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo funciona, de cómo opera y las características que iniciamos con nuestro botón de encendido que está por aquí abajo, y de esta manera podemos poder encenderlo. Es muy importante también antes de empezar lo que es a trabajar, tomar en cuenta la posición de nuestra bancada y la pieza donde vamos a trabajar. Aquí nuestra bancada estará en esta área y nuestra pieza para trabajar va a ser una pequeña lámina de aluminio, como la que ven aquí. Nuestro taladro radial básicamente funciona simplemente para hacer perforaciones circulares en objetos de metal o madera o lo que quieran utilizar. Así que vamos a ver. De esta manera nuestro taladro está empezando a girar, como lo ven aquí abajo. Otras características de nuestro taladro radial y que son muy importantes es que lo podemos girar, lo podemos mover hasta la posición que nosotros queramos. Por ejemplo, tenemos nuestro tren, que es este pequeño volante, lo podemos mover de derecha a izquierda, a la posición que nosotros deseemos. También por esta parte tenemos una pequeña palanca que nos permite girar nuestro taladro a alguna otra posición que sea de atrás hacia adelante. Por ejemplo, con estas palancas se asegura para que no se pueda mover de la posición que ya tenemos. También
con estos botones podemos hacer que nuestro taladro suba o baje, por ejemplo, o puede bajar. Otra cosa también es que nuestro pistón de taladro está ubicado aquí abajo, lo podemos bajar de manera manual. Utilizamos las pequeñas manivelas y si las giramos, nuestro taladro baja al instante. Otra cosa importante también es, tenemos en nuestro taladro una pequeña tabla de instrucciones. Aquí nos puede indicar lo que es la broca, las pulgadas a las que puede trabajar, las velocidades a las que trabaja cada broca. También tenemos por aquí nuestra pequeña palanca de velocidades. Con esta podemos controlar la velocidad a la que va a girar nuestra palanca. Funciona para controlar la velocidad a la que va a bajar la broca sobre nuestra pieza de metal. Dentro de otras cosas tenemos una manguera de lubrificante que nosotros podemos implementar sobre la pieza de trabajo para que vaya quitando residuos. Otra pequeña cosa importante que tiene nuestro taladro es una pequeña lámpara que podemos adecuar hacia la zona en la que estamos trabajando y tener una mejor percepción visual sobre lo que estamos haciendo. Lo fundamental a saber sobre nuestro taladro radial. Espero y haya quedado un poco más claro lo que podemos hacer con él. El avellanado es una operación de producir un ensanchamiento en forma de uso o cono en el extremo de una operación. El careado para tuercas o refrentado es la operación de alisar o escuadrar la superficie alrededor de una peroración para proporcionar asentamiento para un tornillo de cabeza o una tuerca. Roscado es la operación de cortar roscas internas en una perforación con una herramienta de corte llamado machuelo. Madrinado o torneado interior es la operación de emparejar y ensanchar una perforación por medio de una herramienta de corte de un solo filo, generalmente sostenida por una barra de madrinado. Corte es un proceso que se utiliza para separar partes enteras de una pieza a través de una herramienta de corte dentada. Aquí podemos observar una máquina convencional y una máquina CNC que hacen exactamente la misma función. Una sierra de cinta se compone de un bastidor, generalmente de forma de cisne, soportando dos volantes extendirados sobre el mismo plano vertical, sobre los cuales se enrolla una hoja de tierra. En este caso pues no lo tenemos en la imagen porque pues, se descompuso el equipo. Aquí vemos el lubrificante, que es el que ayuda en el proceso de desprendimiento. Aquí podemos observar que tenemos el botón de apagado de emergencia. El volante superior es arrastrado por la cinta, mientras que las llantas de los volantes deben estar provistas de un bandaje que facilita el apoyo elástico de la hoja. La hoja está guiada por encima y debajo de la mesa por guías en madera o metálicas. El guiado tiene por finalidad dar a la hoja un aseguramiento contra la presión de avance ejercida delante hacia atrás y eliminar el Ahora podemos observar dónde se encuentra el resto del desprendimiento de viruta. Como vemos el resto, no es tan fino. Aquí también podemos observar que tenemos la cinta de la sierra de cinta. Como habíamos mencionado antes, la máquina está descompuesta, en este caso ya la de... El fresado. El fresado consiste en maquinar circularmente todas las superficies de formas variadas, planas, convexas, cóncavas, etc. Este trabajo se efectúa con la ayuda de herramientas especiales llamadas fresas. Podemos obtener varios tipos de máquinas. En este caso tenemos una fresadora vertical, una horizontal y la versión CNC de la máquina.
Una engrezadora es una máquina herramienta para realizar trabajos mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta portátil de varios filos, un corte denominado fresa. Las fresas son la columna, la fresa, la manguera para líquidos refrigerante, tiene una mesa de fresado con desplazamiento en los ejes X y Y, panel de control CNC, la pieza de trabajo. Mediante el fresado se puede mecanizar los más diversos materiales como madera de acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales sintéticos, superficies planas o curvas, de entalladura de ranuras, de dentado, entre otras. Torneado. Proceso de maquinado que se utiliza para crear piezas cilíndricas. El torneado se suele realizar en un torno. Torno. Es la máquina herramienta más antigua y por lo tanto la más importante. Sin el torno no habría sido posible el gran avance industrial. En las máquinas de tornear se forma a trabajar piezas mediante arranque de viruta. El modo de trabajo en cada paso del torneado se rige por la forma, tamaño y número de piezas que han de elaborarse, así como por la calidad superficial exigida en las mismas. Como podemos observar, tenemos un torno análogo paralelo de los convencionales y tenemos su versión CNC que nos brinda mayor precisión de trabajo. Los tipos de torno pueden ser paralelos, verticales, al aire, semiautomáticos, automáticos y copiadores. En esta ocasión solamente hablamos del paralelo. A todos, yo les voy a explicar un poco sobre lo que es el torno convencional o el torno paralelo. De inicio vamos a ver qué son las velocidades, cómo se colocan las velocidades y para qué nos sirven las velocidades. Las velocidades se determinan a través de un código de colores y signos. Estos códigos nos van a ayudar a definir a qué velocidad se va a mover nuestra pieza de movimiento. En este caso vamos a ponerla a 320 revoluciones o a 950 revoluciones. Lo que hacemos es que indicamos el número sobre las letras para después escoger en qué letra la vamos a poner. En este caso 950 la vamos a mover a la H y está en el signo positivo, que lo vamos a mover al signo positivo y ya. De este lado también tenemos otra simbología, otra forma de indicaciones que nos van a ayudar a determinar la velocidad para crear cuerdas sobre las piezas que estamos maquinando. A través de esta tablita y estas combinaciones de velocidades, nosotros vamos a poder determinar a qué velocidad se va a mover nuestro carro longitudinal, que más adelante observaremos. De este lado tenemos las demás combinaciones que son para esta tablita y tenemos nuestro panel de control, el cual pone el interruptor para el lubrificante, para la luz, para el encendido o la energización de la máquina total, el paro de emergencia y nos puede decir si la máquina está trabajando o no. ¿Ok? De este lado tenemos nuestros carros móviles. De inicio tenemos un carro longitudinal que, como su nombre lo dice, se va a mover toda la longitud de los rieles. Y tenemos un carro transversal. Este carro nos va a ayudar a acercarnos a las piezas de forma transversal para hacer los careados, y este nos puede ayudar para hacerlo. Esta es nuestra torreta en donde tenemos nuestra herramienta de corte. Para saber si la herramienta de corte está bien calibrada, tenemos que aproximarla al contrapunto, que es el centro de la pieza a maquinar. Como pueden ver, coinciden los puntos. Esto quiere decir que cuando nos aproximemos al centro de la pieza tendremos un corte fino. Ahora, nosotros tenemos que acomodar nuestra herramienta como la necesitamos. Nos aproximamos a la pieza y vamos a hacer un desgaste transversal a la pieza para poder observar cómo realiza el desprendimiento de viruta esta máquina, de las muchas formas que lo puede hacer. Y en este momento vamos a ponerla en marcha. Así.
se pudieran aproximar a la pieza, podrían ver que la cara quedó totalmente lisita, observando las diferentes formas de uso de esta máquina. Este desprendimiento es la viruta. Esto es el exceso de metal que se ha retirado a través del movimiento giratorio y el encuentro con la herramienta de corte. Así que sin más que agregar, esto a grandes rasgos es un torno paralelo, sus funciones y sus partes. El torno CNC es un tipo de máquina que realiza procesos de mecanización mediante el control numérico de computadora. Es un equipo de trabajo que permite manufacturar piezas de distintos materiales: acero, hierro, bronce. Cuenta con un motor que produce el movimiento giratorio de las piezas, una bancada que sirve de apoyo a las partes más principales del torno, el huisillo, que es el que produce el movimiento giratorio de las piezas. A continuación se mencionan los códigos de programación más importantes. Número de secuencia con la letra N es la numeración de las líneas de comando. La función de movilidad más importante se muestra con G00, G01, G02 y G03. Hola a todos, en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de la rectificadora convencional. Esta máquina sirve para dar acabados a piezas de metal por medio del desprendimiento de viruta. Esta máquina posee gran precisión en el acabado, ya que contamos con dos manivelas que se miden en décimas de pulgada y en milésimas de pulgada. Entonces, con esta manivela nosotros podemos mover nuestro carro de la rectificadora en el eje Y. Si se ven, se mueve muy poco, ya que precisamente es una máquina que se mueve con pequeñas cantidades de pulgadas y por lo consiguiente es muy precisa. Y con esta manivela nosotros movemos el carro en el eje de las setas, que se puede decir que es hacia arriba y hacia abajo. En este pequeño compartimiento nosotros tenemos nuestra brida, que es la que va a girar, y en esta brida también se coloca nuestra piedra de desgaste. Por consiguiente gira la piedra de desgaste y le da acabado a nuestra superficie de metal. Otra de las partes con la que cuenta nuestra rectificadora es de la manguera de lubrificante. Con esta manguera nosotros podemos lubrificar y al mismo tiempo refrigerar nuestra pieza que se está dando a la que se le está dando el acabado. Tenemos también una lámpara con la que nosotros podemos tener mayor precisión visual y al momento de estar trabajando la pieza tener una iluminación más correcta. Nuestra rectificadora también cuenta con un magneto. Con este magneto nosotros podemos fijar nuestra pieza a la que le vamos a dar el acabado precisamente al magneto. ¿Cómo? A través de esta manivela. Cuando la manivela está en esta posición, no está magnetizado nuestra placa de metal, y cuando nosotros giramos la manivela se magnetiza. Un ejemplo es poniendo este tubo. Se puede mover, se puede alzar porque el magneto está desactivado, pero al girar la manivela no se puede subir, no se puede alzar, no se puede mover y la pieza queda fijada al magneto. ¿Eso para qué? Para que cuando nuestra piedra de desgaste esté girando, esta pieza no se mueve. También nuestra máquina cuenta con un panel de control. Nosotros energizamos nuestra rectificadora girando este botón. Con esta nosotros la encendemos y como en todas las máquinas de este tipo de maquinado, posee nuestro faro de seguridad. La rectificadora también cuenta con una manivela que controla el nivel de velocidad. Slow para abajo y quick para rápido. Nosotros las vamos ajustando de acuerdo al tipo de acabado que queremos darle. Mientras más rápida sea la velocidad de movimiento, el acabado es aún mejor. Entonces, a grandes rasgos es todo acerca de la rectificadora. Nos ayuda para dar acabados superficiales a materiales con superficies planas.
Riesgos, equipo de seguridad y precauciones. Los riesgos pueden ser desde el atrapamiento entre las piezas que se mueven en el torno o en la fresadora o en los taladros, golpes, heridas o quemaduras producidas por la manipulación de la viruta. Como sabemos, la fricción crea calor. Afecciones cutáneas, respiratorias producidas por lubricantes, polvos metálicos, etc. Descargas eléctricas producidas por contactos con partes activas o masas puestas accidentalmente bajo tensión. Riesgo de incendio por calentamiento anormal del equipo eléctrico, proyección de virutas calientes o nieblas de aceite. Una máquina siempre será una máquina. No posee conciencia y la responsabilidad al usarla es un factor decisivo en tu integridad física. La fuerza que poseen estas máquinas con facilidad pueden causarte mucho daño, así que cuídate por favor. El equipo de seguridad para poder utilizar estas máquinas normalmente es un casco, gogles protectores para los ojos, las botas de casquillo que nos protegen de golpes y los guantes. Esto fue una explicación sobre el maquinado de piezas a través del desprendimiento de viruta. Espero les haya sido útil. Hasta luego.